dicen yo quiero estar ahí para que miren mis ideas y no mis tetas, ¿no? El Estado opresor es un macho violador. Sin padre, sin marido y sin Estado es el título de un libro reciente con un título muy provocador, tanto como lo que viene después, que es el subtítulo que dice Feministas de las nuevas derechas. Y para eso nos acompañan sus autoras, que son Carolina Spataro y Melina Vázquez. Es fundamental para entender muchas cosas que estamos viviendo en la Argentina en este presente. Para comenzar, yo quería preguntarles si ustedes creen que el feminismo se volvió de derecha, así, haciendo un juego con el libro tan clave, digamos, de Pablo Stefanoni. Y además, ¿cuánto le gusta la palabra feminismo a las libertarias? Que hay mujeres, como mostramos en el libro, de diferentes generaciones que militan en torno a la figura de Patricia Bullrich o de Javier Milei. No solo son votantes, sino militantes, y que a la vez las generaciones más jóvenes también se sienten feministas. Entonces, la respuesta sería, bueno, hay un feminismo de derecha, sí, aunque la categoría de derecha no es con la que ellas se sienten más cómodas. Todas ellas se presentaron cuando hicimos esta investigación como liberales, decía yo soy liberal, no soy mileísta, y ninguna se presenta como una mujer de derecha, a diferencia de lo que sucede sí con algunos varones de los mismos espacios políticos, ¿no? Para ellas la derecha es el otro, ¿no? Es Agustín Laje, es Nicolás Márquez, no es una categoría de autodescripción, pero sí encontramos mujeres que militan y se organizan en lo que encontramos a la derecha del espectro político de la Argentina y que a la vez se definen feministas. No todas se sienten cómodas con esa categoría, en función a tu segunda pregunta, sobre todo las mujeres más grandes, de alrededor de 60 años. Ellas siguen considerando que el feminismo es una mala palabra, que el feminismo no las representa, que el feminismo es algo que asocian con algo que les resulta muy ajeno, ¿sí? Algunas dicen con tendencias feministas, porque sí se sienten rebeldes respecto de su generación, ¿no? Ellas fueron educadas para ser madres y esposas y todas ellas se divorciaron, hicieron algunas una carrera profesional, otras todas ellas decidieron militar en política y eso no era algo para lo que estaban educadas ni estaba dentro de su expectativa de vida. Entonces sí se sienten rebeldes respecto de su generación, pero no por eso feministas. Hicimos una pregunta que era por las mujeres. Se discutió mucho sobre las mujeres con la llegada de las nuevas derechas, de las extremas derechas, porque se suponía que las mujeres no podían votar fuerzas políticas que eran declaradamente antifeministas. Y nos llamó la atención encontrar que había mujeres que se reunían un 8 de marzo y había algo ahí para pensar, cómo hacían las mujeres para estar en grupos donde la narrativa antifeminista es tan poderosa, en la discursividad pública de sus dirigentes varones, pero también de algunas mujeres. Entonces fue un hallazgo del campo, encontrar que la categoría feminismo está ahí donde no pensábamos que podía estar, disputada, no es una categoría que ellas toman livianamente como si fueran solo herederas de las feministas que ellas llaman de izquierdas, zurdas o del feminismo mainstream. Hay una disputa respecto de cuál es el feminismo en el que ellas se pueden reconocer, pero lo que nos pareció interesante, y eso es el plus que nos da la investigación, ¿no? Que es no mirar los fenómenos por arriba en los discursos públicos, sino entender un poco por lo bajo qué es lo que pasa, entender las sedimentaciones de un feminismo que llegó a todas partes, inclusive a las mujeres que militan en esos espacios y que ven el feminismo enunciado como tal o en discusión como una herramienta para poder construir un espacio propio en la política, porque hacer política para esas mujeres es muy difícil, igual que para casi todas las mujeres en casi todos los espacios políticos. Claro, ¿y qué etiqueta o qué nombre ellas prefieren? No solamente a ellas mismas, sino a este concepto. Posfeminismo, antifeminismo, feminismo liberal. El término que circula entre ellas claramente es el de feminismo liberal. De hecho, hay algo que a nosotras nos llamaba la atención. Por ahí las categorías posfeminismo aparecen más dentro de los estudios sobre las relaciones de las mujeres con las fuerzas de extrema derecha, pensando que el feminismo es algo que ya no tiene sentido, que ya perdió su razón de ser. Hay muchos estudios que proponen esas claves para pensar la relación entre las mujeres y las derechas o las posiciones de las mujeres en las derechas. Nosotras encontramos algo más que eso. Es mujeres que hablan y se reconocen a sí mismas como, diría en principio, mujeres liberales y después feministas liberales, ¿no? Esas dos adscripciones varían mucho en función de las generaciones, como comentaba recién Carolina, porque para las más viejas es muy difícil reconocerse feministas, pero no porque participan dentro del mileísmo, sino porque en su historia de vida, en sus pertenencias de clase, la relación con el feminismo aparece como algo problemático y como una mala palabra, como otras investigadoras han mostrado para entender las transformaciones asociadas con el feminismo a lo largo del tiempo. Para las más jóvenes no es un problema decirse feministas.
Y nosotras encontramos algo que ellas hacen como parte de su activismo, que es definir los núcleos de ese activismo, de ese feminismo liberal, lo que ellas llaman el decálogo del feminismo liberal. El primer punto de ese decálogo dice: nadie tiene el derecho de representar a todas las mujeres. Por eso nosotras usamos dos espejos para mirar a estas mujeres. Un espejo en el que vemos reflejadas prácticas militantes vinculadas con otros feminismos, preguntarse por qué no hay mujeres, preguntarse o agarrar programas donde ellas estudian y preguntarse por qué hay menos autoras, por qué hay menos titulares de cátedra, por qué hay menos liberalismo dentro de los programas en los que estudian. Y otro espejo que es el liberal libertario, con el cual también pudimos entender algunas de las ideas y las prácticas que ellas llevan adelante. En esta definición que están haciendo ustedes del universo feminista, libertario o liberal, hay límites también. Hay límites, no sé, ustedes citan en el libro, por ejemplo, con Laje, por ejemplo, en cuanto a sus libros, en cuanto a sus postulados, etcétera, a los grupos pro vida, a las católicas, a las ultracatólicas, por ejemplo. Sí, nosotras utilizamos la metáfora de la soga un poco para tratar de contar con claridad con qué tipo de mujeres nosotras trabajamos. El libro, por supuesto, no es sobre todas las mujeres que militan en torno a la figura de Milei, sino sobre grupos particulares que son mujeres que buscan un cuarto propio en dos espacios. Uno dentro del feminismo, ¿no? Ellas sienten que el feminismo que ellas definen como hegemónico o de las zurdas nos la representan porque lo que identifican es que la lucha de género se mezcló con la lucha de clases y en ese punto el feminismo original, el feminismo liberal, se tergiversó, ¿no? Ellas recogen esa bandera y construyen ahí una propia tradición, ¿no? Se reconocen en esas feministas, en las sufragistas, y dicen, bueno, ese es el feminismo que nosotros nos representa. Hubo un momento en la historia en donde la izquierda nos robó las banderas. Vamos a volver a esos orígenes, pero no solo como una reivindicación. Eso no es una reivindicación del pasado, sino decirse feministas liberales hoy es tener una carta para poder disputar ese significante con otros feminismos. Y a la vez construyen un cuarto propio con el ala más conservadora dentro del movimiento liberal, ¿no? Ellas sienten y son conscientes, primero, que el feminismo es una mala palabra para el movimiento liberal libertario, que la agenda de las mujeres no es la principal, que el presidente en torno al que militan, digamos, tiene un discurso antifeminista, antigénero. Ellas son conscientes y lo que buscan es construir un cuarto propio en un lugar que les es muy difícil también. Ellas, por llevar una agenda propia, les dicen marxistas culturales, ¿no? Tienen dificultades para llevar sus preocupaciones a los espacios en los que militan. Entonces sí construyen como un límite frente a los Laje, frente a los Márquez, que también las doxean en redes, ¿no? En función de sus propias posiciones. Algunas de ellas, o varias de ellas, están a favor del aborto legal y se meten en sus LinkedIn y les dicen aborteras. Ellas también viven otras experiencias que viven mujeres de otros espacios políticos en relación a lo que sucede en redes sociales. Entonces construyen, como señalabas, un límite frente al avance conservador que identifican dentro del movimiento liberal. Entonces, ¿ustedes creen que estuvieron o hubieran estado en la Plaza Celeste? Recordemos en aquel momento cuando se estaba discutiendo la ley por la despenalización de la interrupción legal del embarazo. Hubieran estado de los dos lados. De hecho, algunas llevan a veces el pañuelo celeste. No es la agenda que las nuclea, o sea, ellas no son un grupo de mujeres pro vida que se reúnen por esa agenda en particular, pero hay mujeres que son pro vida. Hay algunas que eventualmente usan esos pañuelos o van a marchas pro vida, y hay muchas que usaron el pañuelo verde, pero lo dejaron, ¿no? Que para nosotras esas experiencias son interesantes porque son las más jovencitas, las que vivieron de primera mano la ola verde en las escuelas, donde, por ejemplo, muchas iban a escuelas confesionales y en la clase de catequesis se discutían posiciones a favor y en contra del aborto, ¿no? El tiempo del debate sobre el aborto nos aparece en todos los testimonios con mujeres, con varones, como un momento muy importante, no solo para entender el ingreso al activismo, inclusive entre los pro vida, sino un momento donde, por ejemplo, muchos jóvenes se vinculan por primera vez con la actividad legislativa, entender cómo se define los términos de una ley, quiénes pueden participar, cómo se puede participar. Es un momento muy importante para muchos y muchas de los activistas libertarios. Sí, es interesante lo que sucede respecto de la pregunta por aborto, porque nosotras como investigadoras la teníamos casi en el top 3 de preguntas que teníamos que hacer. Y nos dábamos cuenta que introducir ese tema era introducir una agenda que era nuestra o de nuestros colegas o nuestras compañeras o de este lado de la discusión, ¿no? Del feminismo progresista, pero no era de lo que ellas querían hablar. Entonces
ahí nos dimos cuenta de algo a posteriori, que es que este feminismo no es calcado de otros y que era un error nuestro ir en primer lugar con nuestros intereses y desoír qué es lo que surgía como emergente en las entrevistas. También es interesante y curioso a la vez que ponen límites con las mujeres, con las cabezas de los libertarios, ¿no? Digamos, Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, supongo que con Karina también. Sí, ahí hay una cuestión muy importante para entender el vínculo que ellas tienen con estas figuras, por lo menos con estas tres que vos mostraste, que es la cuestión del mérito, ¿no? Para ellas es muy importante que la política esté ocupada por personas que tienen mérito para hacerlo, ¿no? Por eso tienen una posición incómoda con las leyes de cupo o de paridad, ¿no? Que garantizan X cantidad de mujeres en las listas. Porque no quieren estar ahí por el cupo. Ellas consideran que muchas veces las listas se llenan de amantes de mujeres de hermanas de. Ese es el caso, por ejemplo, de Karina Milei, que no es una referente para ellas, básicamente porque ellas consideran que está ahí por ser la hermana del presidente y no por sus propios méritos. Pero de todos modos también entienden que si no fuese por las leyes de cupo paridad no tendrían ningún lugar, ¿no? Si a las mujeres nos cuesta más hacer política, dicen ellas, y más en estos lugares que están repletos de varones, y algunas de ellas dicen de varones misóginos, bueno, mientras esté la ley de cupo, la ley de paridad, utilicémosla, ¿no? Pero también dicen, yo quiero estar ahí para que miren mis ideas y no mis tetas, ¿no? Quieren estar ahí porque son mujeres formadas, le dedican mucho tiempo a la lectura, a construir una biblioteca propia, a tener argumentos teóricos para discutir en la política. Entonces, figuras como Lilia Lemoine para ellas no son meritorias de un cargo como el que tiene. Sí, por ejemplo, lo era Mondino. Sí lo es también Villarruel, aunque no comparten su agenda, que consideran más conservadora, sí creen que es una mujer con méritos, con credenciales, una mujer profesional de la política. Sí, la figura de María Julia es interesante porque de alguna manera es la articulación en esa transmisión entre las más viejas, las más grandes y las más jovencitas. Hubo una interacción muy interesante donde una evocó a partir de la figura de María Julia las ideas del liberalismo, ¿no? Porque muchas de ellas vienen de la UCD, o sea, a través de estas mujeres nosotras creemos que es posible leer una historia de las mujeres del centro a la extrema derecha desde la vuelta a la democracia, ¿no? Porque ellas han circulado, han entrado a la política en distintos momentos, algunas en la UCD en los 80, en la UPAU las que pudieron estudiar en la universidad, algunas no pudieron por ser mujeres porque en sus familias no estaba habilitado ese recorrido para las mujeres. Algunas entraron a militar con el conflicto del campo, haciendo algo que para ellas es muy disruptivo, que es participar de manifestaciones, de poner el cuerpo en acciones públicas, como fue la 125. Ellas tienen dentro de sus repertorios de acción juntarse, formarse, capacitarse, pero ir a la calle les parece algo que está como por fuera de lo que saben hacer o en los que se reconocen. Y también María Julia es importante, sobre todo para las mujeres más grandes, porque es una mujer que rompió moldes, ¿no? Una mujer que se separó, una mujer que ocupaba un cargo muy importante en el gobierno de Menem cuando no había mujeres, no había tantas mujeres. Una mujer que pueden referenciar como, bueno, había mujeres en el liberalismo antes, aunque eran pocas, y la tapa de la revista también, ¿no? Una mujer que se anima a mostrar parte de su cuerpo, a mostrar su hombro. Una de ellas, una mujer nosotros decimos la generación de las señoras liberales de 60 años, nos dijo, bueno, fue una incomprendida, ¿no? Hoy no hubiese sido tanto escándalo que saliera en esa tapa mostrando el hombro con un tapado de piel, ¿no? Algo de la irreverencia, ¿no? De esa mujer, de ser rebelde para su generación, es algo que ellas sienten que también tiene que ver con su propia biografía. ¿Qué pasaba en pandemia? O sea, tengo la sensación de que mientras muchos estábamos ahí haciendo masa madre, haciendo gimnasia en casa, estos grupos estaban muy activos. ¿Hay algo de eso? El mileísmo tiene su mayo francés, por decirlo de alguna manera provocadora, en la pandemia, ¿no? En la pandemia, las narrativas que sostenían los liberales sobre la idea crítica de un Estado que es demasiado grande o que no sirve o que es problemático, o el Estado del Estado para los jóvenes por ahí de perfiles sociales medios y bajos, la idea de que hay una especie de pantomima, no sé cómo decir, de un Estado que te dice quédate en casa y yo te cuido, pero no podemos trabajar. Las narrativas anti-Estado encontraron en la pandemia un momento de expansión y se volvieron narrativas verosímiles, inclusive para jóvenes que van a la escuela pública y hacen uso de la salud pública, ¿no? Como los dos grandes bastiones
en las narrativas a favor del Estado, ¿no? Sin duda, el uso de las calles, ¿no? Estos sectores que no tenían hábito de salir a las calles se reunieron en manifestaciones anticuarentena, no tanto en anticuarentena, sino como en las clases a cielo abierto de economía que dio Milei, el cumpleaños de Milei, distintas manifestaciones, mientras toda la acción colectiva proponía hashtag quédate en casa. Se virtualizó desde el 24 de marzo hasta grandes manifestaciones por grandes actores que tienen capacidad de mover, digamos, públicamente una gran cantidad de gente en las calles. En ese tiempo donde la acción colectiva perdió esa visibilidad, estos grupos más chicos tomaron una visibilidad inusitada, se encontraron en las calles en un tiempo que además para las juventudes fue muy particular, ¿no? Porque quédate en casa si tenés un trabajo en relación de dependencia y cobrás es una situación, pero si además no cobrás, estás precarizado y sos joven, digamos, hay algo de la experiencia juvenil que es encontrarse con otras personas, ¿no? Sociabilizar. Entonces, la idea de ver a Milei como un divulgador apareció muy fuerte y en estas mujeres, por ejemplo, la idea de tener educación financiera, ¿no? Construir un lenguaje propio para hablar de lo que estaban hablando otros libertarios. Si otros libertarios veían en Milei ese divulgador, estas mujeres van a decir, tenemos que saber de finanzas, tenemos que saber un poco más de economía, las mujeres no hablamos de plata, y en ese no hablamos de plata conectaron con otras narrativas que encontramos dentro de los libros que dicen hermana empoderate, aprende de finanzas, Luli invierte en las redes sociales, hasta una pregunta que se hizo el feminismo respecto de la relación de las mujeres con el dinero para poder pensar la autonomía. Entonces, de manera inesperada, esa conversación sobre la agenda económica, sobre los problemas con el Estado, conectó con una pregunta que estas mujeres se hicieron y que permitió que de alguna manera empiecen a reunirse. Si hablamos de territorios, estamos hablando de Capital, Gran Buenos Aires, capitales del interior. ¿Dónde encuentran que hay núcleos más grandes de estas mujeres? Trabajamos con mujeres que viven en Capital, con mujeres que viven en el AMBA, con mujeres que viven en Jujuy, que viven en Misiones, en Tierra del Fuego, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén. Bueno, en definitiva, con mujeres de diferentes zonas del país. Sí encontramos un núcleo fuerte también en Córdoba, ¿no? En Córdoba, en Santiago del Estero. O sea, esa conversación que se hizo pública llegó muy, muy lejos. Incluso en este pequeño ejemplo, hay otros en el libro, de una joven que abre una filial de Lola en Santiago del Estero para armar una clase de defensa personal. Defensa personal, ¿por qué? Porque ellas saben, consideran y experimentan que ser mujer en la calle tiene otros riesgos, ¿no? Esta misma chica dice, bueno, yo a partir de Ni Una Menos entendí que era el acoso sexual. A mí me pasaban cosas en la calle y me di cuenta que no era algo personal, sino algo que nos pasaba a todas, ¿no? Entonces, este diferencial de género, ellas las experimentan en su vida y a partir de la masificación del feminismo le pudieron poner una palabra y pudieron conjugar estas dos sensibilidades, ¿no? La libertaria posteriormente con la pandemia y la feminista que tenía tal vez un poquito más de tiempo, porque de feminismo hemos hablado mucho en este país en los últimos años, incluso en lugares que a priori no imaginábamos. Bien, encontraron ahí, ustedes citan en el libro que reutilizan o hay apropiación cultural del eslogan de las feministas chilenas, que es todo un movimiento de las tesis, hay un violador en tu camino. Les repregunto esto, ¿consideran que, así como este caso, hay otros de apropiaciones culturales? Nosotras observamos mucho reapropiación cultural, pero podríamos decir relecturas de bibliografía feminista clásica, podríamos decir. Por ejemplo, en una actividad en la que participamos este año para el 8M en una fundación organizada por una fundación alemana y por un grupo de mujeres venezolanas que viven en la Argentina. Cuando entramos a cada escena de trabajo de campo nos preguntamos, ¿vamos a encontrar feminismo acá? Como una pregunta que se nos repetía una y otra vez. Y en una de las oradoras proyectaba en su PowerPoint una imagen de Simone de Beauvoir y alguna de sus citas para reconstruir digamos, la historia del feminismo del siglo XX y también para decir que, bueno, que siempre que hay una crisis política, esa frase que se le asigna a Simone de Beauvoir, hay una crisis política, lo primero que se llevan puestos son los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí nosotros decíamos, qué conjugación particular, ¿no? Mujeres que están militando por el achicamiento del Estado y a la vez
que citan, se reapropian o construyen su propio vínculo con una intelectual de semejante talla de la historia del feminismo, ¿no? Lo mismo con Judith Butler, otra de las oradoras, jovencita, retomaba el concepto de performatividad del lenguaje para hablar de los micromachismos cotidianos y de las frases que escuchamos a diario para subestimar a las mujeres, ¿no? Entonces, en un punto, lo que sí encontramos ahí, así como la figura de las tesis o esta literatura, es una lectura singular, como cualquier lectura, ¿no? Que permite anudar agendas y conceptos y bibliografía que en principio parecería imposible de conjugar. Este estante feminista tradicional, clásico, como lo queramos llamar, se conjuga con otro estante propio del liberalismo, con Hayek, con Mises, con el propio Agustín Laje, al que, como decía Meli Len, y con un estante propio que es el del feminismo liberal, en donde ellas lo que tratan de hacer es construir sus propias referentes, ¿no? María Blanco, que es una economista española, graduada de la Complutense en Madrid, que escribió un libro que es como el libro más citado en nuestro trabajo de campo, que es Afrodita desenmascarada, en donde están las principales definiciones del feminismo liberal, ¿no? Ahí ponen también a Gloria Álvarez, que es una feminista libertaria guatemalteca, que fue candidata a presidenta en su país, que hoy está absolutamente alejada de Milei y de Trump y es muy crítica del avance conservador dentro del liberalismo y del movimiento libertario. Y también colocan, por ejemplo, a Ayn Rand, que fue un descubrimiento de nuestro campo, por lo menos para nosotras. Desde ahí nos dimos cuenta que Ayn Rand era una figura disputada dentro del movimiento liberal libertario, porque es una figura que Milei cita para hablar del achicamiento del Estado y que nuestras mujeres citan para hablar de una liberal que estaba a favor del aborto, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿quién es Ayn Rand? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Hay muchas Ayn Rand según la posición de cada quien. Entonces sí encontramos apropiaciones de símbolos muy significativos para el progresismo, desde las tesis hasta los grandes nombres como Simone de Beauvoir y como Judith Butler, y además encontramos la construcción de elementos propios, ¿no? Que hacen sentido a su propia narrativa. El Estado opresor es un macho violador. Ahí se contiene una crítica, o sea, ellas cómo se apropian de esa consigna, ¿no? Con la crítica al Estado, que el Estado es perpetrador de esa violencia hacia las mujeres, por eso la narrativa antiestado para ellas hace sentido, al mismo tiempo que una idea de autonomía que deriva en la reivindicación de la defensa personal y la libre portación de armas, ¿no? Entonces, así como hay muchas Ayn Rand, hay muchas lecturas posibles de esa misma expresión, ellas la recuperan por esta idea. El Estado se puede pensar como un macho violador, entonces también esto anuda con otro elemento muy importante que tiene que ver con el antivictimismo, ¿no? Ellas están en contra de la idea de posicionarse como mujeres víctimas para que el Estado las tome como objeto de política pública, ¿no? Entonces, bueno, la manera en que conectan significantes es muy disruptiva para nosotras cuando empezamos a hacer este campo, pero nos interesaba entender cómo eran relatos verosímiles para ellas, ¿no? Y que ese diagnóstico sobre un Estado que no te cuida y que participa de perpetrar violencia hacia las mujeres, bueno, no era una cosa tampoco descabellada, ¿no? Había una lectura. Entonces, bueno, volver razonables los argumentos que sostienen mujeres con quienes nosotras no nos encontramos antes porque no participamos de sus mundos, a los que llegamos haciendo parte de esta investigación. Bien, ¿y las disidencias sexuales? ¿Hay LGTBIQ más Q más derecha? Al igual que con aborto, con la agenda LGTBIQ+, hay posiciones que van de punta a punta, ¿no? Las mujeres más grandes, por ejemplo, algunas de ellas reivindican a Rowling, la escritora de Harry Potter, en función de decir, bueno, las mujeres son las biológicamente mujeres, ¿no? Eso sucede, sobre todo para las generaciones más grandes, pero acá el corte generacional es clave. Para las chicas más jóvenes, esas, por lo menos con las que nosotros trabajamos, esa no es una agenda central, no es su principal preocupación, e incluso hay algunas de ellas que buscan y construyen, buscan y participan de espacios de formación, por ejemplo, de algunas fundaciones en donde se lee bibliografía clásica como Butler y un libro que es una compilación de artículos escritos por liberales, por mujeres y por varones liberales, que se llama La familia en disputa, ¿no? Y dicen algo así, bueno, también el liberalismo tiene que salir de su closet y poder hablar de esta agenda y no regalarle esta agenda
a la izquierda, porque nosotros también reivindicamos los derechos individuales, reivindicamos que cada quien pueda tener la orientación sexual o la percepción de género que considere, pero eso es un sector de las mujeres con las que trabajamos, ¿no? Decimos, dentro de este grupo de mujeres hay posiciones muy heterogéneas. La ideología de género es algo que discuten, ¿no? No es una reivindicación, digamos, para ellas la ideología de género es un problema, para muchas de ellas, sobre todo para las mujeres más grandes, que consideran que hay un problema con la ESI, que la ESI debería ser para prevenir situaciones de abuso sexual, o que debería ser, una de ellas nos dice, como la educación sexual que yo recibía en los 90 en mi provincia de San Juan, ¿no? Vinculada a la prevención de los embarazos. Pero hay otras chicas que dicen, bueno, la verdad es que a mí no me interesa que estemos discutiendo el concepto de ideología de género, para mí directamente que saquen el género del DNI y ya, si ya no hay género ni siquiera en los padrones electorales, ¿no? Hay una experiencia anterior que es la Puto Bullrich, que planteaba un poco eso, bueno, puedo ser puti de derecha, ¿no? Un poco ironizando sobre la posibilidad de que esto no pudiera ser compatible, obviamente que sin reconocerse, porque en este anticolectivismo no se reconoce en parte de la comunidad LGBTIQ+, pero hay voces públicas, digo, Iván Carrino, por ejemplo, es uno de los que ha salido a dar este debate, y muchas de las mujeres, como Gloria Álvarez, que dice, ¿cómo puede ser que en el liberalismo discutamos esto? Es obvio que esto no debería ser un problema en el liberalismo. Lo que está pasando es que si las zurdas le robaron las banderas al liberalismo, parece que ahora el conservadurismo nos está robando las banderas a los liberales, ¿no? Advirtiendo sobre esta deriva conservadora que para muchas de ellas no está contenida en las premisas de la discusión liberal, sino más bien en lo que se presenta como un ropaje liberal, pero esconde un fuerte conservadurismo. Y lo piensan tanto en el caso de Trump como en el caso de Milei y de muchos de los varones con los que ellas compartieron espacios que ahora ven muy radicalizados, ¿no? De maneras que tal vez no lo estaban en sus inicios. Muchas de ellas entraron al activismo de la mano de Laje y dicen, Laje no pensaba esto, ¿no? Se fue radicalizando y hoy es monstruoso, digamos, para ellas es un otro de su activismo y sin embargo de este lado tal vez los pondríamos a todos ellos juntos, ¿no? También es interesante pensar que, por ejemplo, hay grupos vinculados con el mileísmo de padres que se organizan para militar contra la educación sexual y la ideología de género. Hay mujeres que se organizan para militar a favor del pañuelo celeste. O sea, esas agendas están en el cosmos liberal libertario. Nosotras miramos a estas mujeres por la sorpresa que nos causó que apareciera la palabra feminismo en un campo de extrema derecha. O sea, nosotros entramos en una investigación sobre las extremas derechas y encontramos la palabra, el significante feminismo ahí circulando. Eso nos cautivó, lo cual no quiere decir que estas mujeres expliquen la totalidad de este mundo. Y un poco fue lo que nos animó, ¿no? Pensamos que la derecha es todo igual, que las mujeres de derecha son todas las mismas, son tradwife. La verdad es que la complejidad y la rugosidad de ese mundo invita a que la investigación nos permita establecer diferencias, comprender matices, entender trayectorias. Y un poco esto es lo que animó al libro, no hablar de todas las mujeres vinculadas con los mundos de las extremas derechas, sino con estas en particular, sabiendo que hay otras que adhieren a otras agendas que también están presentes, ¿no? Bueno, muchas gracias por la conversación. Gracias, Héctor. Bueno, y felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Gracias.